Capítulo 2. De veras señor, no tengo más que decirle. Salomón Isaacs extendió las manos en un expresivo gesto. El marqués, alto y atemorizante, lo miró escrutadoramente. Me dice que el dueño del Van Dyke desea permanecer anónimo y lo comprendo. Pero usted se dará cuenta de que no puedo aconsejar a su Alteza adquirir un cuadro que no tenga una historia que lo respalde. Hizo una pausa antes de agregar. Podría ser robado y hasta resultar una falsificación. El corredor de arte lanzó una exclamación de protesta. Tengo una reputación que cuidar señor, y le aseguro que después de años de vender buenas obras a verdaderos conocedores puedo detectar una falsificación a 1 kilómetro de distancia. El marqués no se impresionó mucho por su protesta. Si bien Isaacs tenía buena reputación comercial, no era de los más importantes corredores de arte de Londres. A pesar de eso estaba al tanto de que el comerciante era astuto, inteligente y un genuino conocedor de pintura. ¿Tiene otras obras de esa misma procedencia? No señor, esta fue la primera. Lo dijo en tono bastante convincente, pero el marqués pensó que mentía. Para ganar tiempo miró a su alrededor en la tienda que estaba a la vuelta de la calle Bond. En las paredes colgaban numerosas pinturas que no le interesaron y que tampoco llamarían la atención del príncipe de Gales. También había una gran cantidad en los pisos, amontonadas contra las paredes, y vio además muchos marcos. Se acercó al grupo más cercano de óleos. Muéstremelos, pidió. Isaac se apresuró a obedecer. Ninguno agradó al marqués. Terminaron con el primer grupo y el marqués se dirigió hacia otro. Sucedió lo mismo. Ahora volvamos a mi pregunta original. ¿Qué más sabe acerca del Van Dyke? ¿Qué puedo decirle? Preguntó casi en tono de desesperación Isaacs. Ya le dije a su señoría todo lo que sé. Entonces averigüe más. Su Alteza Real no aceptará el cuadro hasta que esté mejor informado. El marqués habló cortante y se dirigió hacia la puerta. Como esperaba, Isaac se mantuvo a su lado mientras le suplicaba. Haré todo lo que pueda señor, pero no puedo hacer lo imposible. Lo intentaré, eso sí se lo prometo, lo intentaré. No se tome demasiado tiempo. El marqués se disponía a marcharse, pero la voz de Isaacs lo impidió. Hay una cosa señor, aunque no me agrada mencionarla. ¿Qué es? Quien lo vende necesita con desesperación el dinero. Ella incluso me pidió. ¿Ella? La pregunta del marqués sonó como un disparo. La expresión del hombre le indicó que había cometido una indiscreción. ¿Así que el cuadro pertenece a una dama? La dama vino ayer, admitió Isaacs. Dijo que su padre, el dueño de la pintura, estaba muy enfermo y necesitaba el dinero para proporcionarle adecuada atención médica. Hablaba de manera forzada y no deseaba revelar de quién había recibido la pintura porque pensaba que al marqués le resultaría extraño el lugar donde vivía la dama. Había ido vestida con gran sencillez, llegó a pie y sola. Todo eso indicó a Isaacs que no exageraba al decir que necesitaba el dinero. Como buen comerciante pensó que podría obligarla a aceptar menos por el cuadro y lograr así mejor ganancia. Y tenía la desagradable sensación de que el marqués, a quien respetaba como un habilidoso hombre de negocios, podría arruinarle la operación si se enteraba de dónde provenía la pintura. De hecho, su temor se materializó un momento después cuando el marqués dijo. Creo Isaacs que me gustaría conocer a esa dama y discutir con ella la venta del cuadro. Sin duda podrá decirme mucho más de él que usted. Es imposible señor, respondió Isaacs con tanta rapidez que no engañó al marqués. ¿Por qué? Preguntó él, aunque estaba seguro de la respuesta. No conozco su dirección señor. Entonces ¿cómo intenta pagarle? Dijo que vendría mañana. ¿A qué hora? No lo dijo señor. ¿Cree que si le pide su dirección se la dará? Lo dudo señor. Lo mismo hizo el caballero que me trajo el otro cuadro. ¿Qué otro cuadro? Isaacs ya estaba confuso. Se dijo que era porque el marqués lo abrumaba y estaba demasiado ansioso por hacer la venta. Eso siempre lo hacía cometer algún error. Todos sabían que si deseaban que el príncipe de Gales les pagara sus adquisiciones, tendría que hacerlo alguno de sus amigos. En cuestión de pinturas, el marqués de Fane solía asumir el pago. El dinero que Isaacs recibiera por el Lochner le había sido entregado por un sirviente con la librea de su señoría y en un sobre con su nombre. Creo que antes me había dicho que era la primera obra que recibía de esa procedencia.
Me equivoqué, reconoció Isaacs. Ahora recuerdo que el caballero que me trajo el cuadro que su señoría y su Alteza Real compraron, me dio las mismas señas que esta dama. No lo recordé hasta ahora. El marqués comprendió que era una mentira, pero no lo mencionó. ¿Cuál era su nombre? Di mi palabra de no revelarlo, señor, y faltaría a la ética si lo hiciera. Entonces, ¿cuál es su dirección? Tengo mis principios, señor, y no me gustaría manchar mi buen nombre. Molesto, el marqués lo apremió. Su historia se vuelve más complicada a cada momento. La pintura de Lochner que le vendió a su Alteza Real hace 6 meses provenía, dijo usted, de una colección privada y por lo tanto sabía muy poco de ella. Así es, señor. Ahora este cuadro del que se muestra tan misterioso parece que tiene la misma procedencia. Me confundí, señor, porque en esta ocasión traté con una joven y antes fue con un caballero, señor. Ella dijo que era su padre. Sí, eso dijo. ¿Y que él está enfermo? Sí, señor. Así que ella está desesperada por dinero. Lo está, señor. Aunque Isaacs no lo notó, surgió un brillo de triunfo en los ojos del marqués. Le sugeriré algo. Compraré este cuadro al precio que pidió, aunque ambos sabemos que es una cifra un tanto exagerada, con una condición, que me dé la dirección donde debe pagarse. No es necesario que me revele el nombre, así no faltará a su palabra, lo que al parecer le importa mucho. El sarcasmo del marqués no agradó a Isaacs. Titubeó. No porque temiera ofender a quien vendía el cuadro, sino por lo que el marqués pudiera descubrir. El hombre que le vendiera el Lochner parecía un caballero, aunque estaba vestido fuera de la moda y evidentemente se trataba de un extranjero. Después de pagarle a Isaacs se le ocurrió pensar que podría haberle convenido preguntar si tenía otras obras en venta. Después de todo, complacer al príncipe de Gales era la ambición de los corredores de arte de todo el país. Por lo tanto, aunque no lo demostró, quedó encantado cuando la joven le llevó el Van Dyck. Como su aspecto era pobre e insignificante, no le prestó atención cuando entró en la tienda titubeante con el cuadro en las manos. Estuvo seguro de que no tendría nada de importancia para ofrecerle y siempre le funcionaba bien la táctica de hacer esperar a quienes deseaban vender para que se pusieran nerviosos y aumentara su ansiedad por realizar la operación. Cuando por fin, con algo de agresión en sus modales, preguntó a la joven qué deseaba, le sorprendió su tranquila y melodiosa voz, y quedó más sorprendido y encantado cuando vio lo que ofrecía. En ella no se había fijado. Como el día era frío, se cubría con una larga capa de tela de buena calidad pero vieja y gastada, y la capucha casi le ocultaba el rostro. Ahora que lo intentaba le resultaba difícil recordar su apariencia. Entonces solo había tenido ojos para el cuadro. Una mirada le bastó para reconocer que no solo era un Van Dyck, sino además un fino ejemplo de la obra del artista. Eran inconfundibles los pliegues del manto de la Madonna que le recordaban los que viera 2 años antes durante una visita a Múnich. Por supuesto sabía que Van Dyck había pintado cientos de cuadros, incluso retratos y una serie de magníficas escenas bíblicas. Isaacs admiraba a Van Dyck tal vez más que a cualquier otro gran artista y siempre había anhelado vender uno. Esta era la respuesta a una de sus mayores ambiciones y apenas podía creer en su buena suerte mientras miraba el cuadro que la mujer de la capa le llevara. ¿En dónde lo consiguió?, logró preguntar al fin. Pertenece a mi padre. Él le vendió un cuadro hace poco tiempo. ¿Cuál? Uno de Stefan Lochner. La mujer titubeaba al decirlo, pero Isaacs casi lanzó una exclamación de alegría. El Lochner que tanto había gustado al príncipe de Gales y por el que el marqués de Fane había pagado sin regatear ni un centavo había sido el objeto de una gran hazaña. Ahora tenía otra obra de arte de la misma procedencia y se dijo que sin duda el príncipe quedaría encantado con esa brillante muestra del trabajo de Van Dyck. Sin embargo, consideraba un error mostrar su entusiasmo. Comentó casi como si no le diera importancia. Supongo que tiene la autorización de su padre para venderlo. Sí. Por supuesto. La voz de ella tembló un poco y él no comprendió que Cirila se sentía humillada porque estaba segura de que él pensaba que se trataba de un cuadro robado. Entonces lo aceptaré y espero encontrar comprador en un tiempo razonable. ¿No podría comprarlo de contado?
Nunca lo hago. ¿Cuánto pide por él? Ella no tenía idea de lo que valdría, pero mencionó con voz insegura una cifra que le pareció justa aunque baja por tratarse de un Van Dyke. Dudo conseguir que paguen tal cantidad. ¿Podría intentarlo por favor? Es muy importante que mi padre reciba el dinero tan pronto sea posible. Deudas de juego sin duda, pensó Isaacs. Eso explicaba por qué se había tenido que vender el otro cuadro. Veré lo que puedo hacer, pero nunca conviene apresurarse. Cirila, avergonzada por tener que rogar, pidió. ¿Sería posible que me diera algo a cuenta? Mi padre necesita medicinas y hay que pagar al doctor. Por un momento Isaac se aprestó a rehusarse, pero luego sintió una cierta compasión que ni siquiera sabía que poseía por la esbelta figura que tenía a su lado. Tal vez la musicalidad de su voz lo conmovió porque se llevó la mano al bolsillo. No sé por qué he de romper mis reglas para complacerla, pero aquí tiene 5 libras. Por supuesto las sumaré a mi comisión cuando se venda el cuadro. Entregó los 5 soberanos de oro en la mano enguantada de Cirila. Gracias. Muchas gracias. Es usted muy bondadoso. Vendré dentro de 2 días, que será miércoles. Para ver si pudo venderlo. Debe suponer que soy un mago si se imagina que lo lograré en ese tiempo. Pero venga si lo desea y me gustaría tener su dirección. Si tiene algo similar que vender, puede traérmelo o yo iría a recogerlo. Tan inmerso estaba Isaacs en sus pensamientos que casi había olvidado que el marqués esperaba su respuesta. Ahora consternado se percató de que ya cruzaba la puerta de su tienda. Su señoría, gritó. Si no le interesa mi propuesta lo entiendo. Ordenaré que le regresen el cuadro. No señor, por favor escúcheme. Rogó Isaacs. El marqués se detuvo ya en la calle. ¿Bien? Es el 17 de la terraza de la reina Ana en Islington señor. Mientras el marqués ascendía a su faetón le indicó. En la mañana recibirá el dinero por el Van Dyke. El marqués partió y con un profundo suspiro Isaacs regresó a su tienda. Tenía la incómoda sensación de haber cometido un error. Pero ¿qué alternativa le quedaba? La dirección era de un barrio pobre de Islington donde jamás se esperaría encontrar obras maestras como el Lochner o el Van Dyke. Cada vez estaba más convencido de que debió investigar más antes de ofrecerlas al príncipe de Gales. Tuvo la sensación de que el caballero que dijo ser el dueño del Lochner no lo había engañado, pero la mujer era diferente. Ninguna dama de buena cuna habría acudido sola a la calle Bond. Ninguna habría llevado el cuadro en sus propias manos. Pensó, después de que ella se marchó y de haber logrado, con cierta dificultad, que le diera su dirección, que el cuadro podría ser robado de alguna mansión de la campiña y que la policía podría estar notificada. Un corredor de arte más astuto tal vez habría hecho indagaciones, pero Isaacs tenía prisa no solo de ganar, sino también de complacer al príncipe. La primera pintura que le vendiera fue un éxito para él, porque así había logrado introducirse en la casa Carlton, pero una venta no era suficiente. Cuando ya el faetón había desaparecido se dijo, debía haberle dado una dirección falsa. Entonces se vería obligado a regresar aquí. Pero supuso que el marqués habría sabido inmediatamente que mentía como lo hiciera cuando le aseguró que no tenía idea de la identidad del vendedor. Le enfurecía recordar cómo lo había sobrepasado y manipulado. Su señoría es demasiado astuto, se dijo sin saber que gente de una clase social muy diferente a la suya había repetido eso o algo muy semejante miles de veces desde que el marqués se había convertido en un hombre. Por su parte, el marqués estaba encantado, había logrado la información que deseaba y no iba a perder tiempo para iniciar esa investigación que ya le resultaba extremadamente interesante. Como la vida tenía pocos misterios para él y casi ningún secreto, el marqués estaba tan alerta como un sabueso detrás del zorro y apresuró el paso de sus caballos rumbo a Islington. Esa parte de Londres había sido elegante a mediados del siglo anterior, pero ahora estaba venida a menos. No le costó gran esfuerzo encontrar el número 17 de la terraza de la reina Ana. De un grupo de casas de diferentes estilos, destacaba la del fondo, pues tenía una habitación en un piso que, dado el objeto de su visita, tuvo la certeza de que se trataba del estudio de un artista. Entregó las riendas a su palafrenero y se dirigió hacia la puerta, que requería una buena mano de pintura, y al levantar la aldaba de metal le sorprendió que estuviera tan bien pulida.
No hubo respuesta y pensó que tal vez su viaje había sido en vano y no podría resolver el enigma. Entonces cuando llamó de nuevo se abrió la puerta y una voz preguntó: ¿Olvidaste tu llave, Hannah? Se hizo el silencio. Cyrilla miraba sorprendida al marqués ya que esperaba a Hannah. Él la observaba con un asombro que le quitó la capacidad de articular una palabra. El rubio cabello de Cyrilla se recortaba contra la luz del pasillo y que provenía de la puerta abierta de la cocina. Se formaba una especie de halo a su alrededor y ella parecía tan etérea, como personaje de un sueño, como la Madonna de Lochner. Durante segundos o minutos, él no supo cuánto, se miraron el uno al otro. Cyrilla fue la primera en recobrarse. Lo lamentó. Pensé que era mi doncella que salió de compras. Creo que debió usted equivocarse de casa. Su voz, pensó el marqués, era tal como la que le había adjudicado a la Virgen de las Azucenas y contestó de forma casi incoherente. No. Tenía la intención de venir aquí. ¿En busca de usted? ¿De mí? El marqués se quitó su sombrero de copa. ¿Puedo entrar? Tengo que hablar con usted. Cyrilla abrió muy grandes los ojos, entonces con un gesto de vacilación casi involuntario miró por sobre su hombro como en busca de protección. Le aseguro que no le causaré ningún problema, le sonrió el marqués, y me iré apenas usted me lo indique. Pero sería molesto hablar aquí. Cyrilla notó que dos transeúntes miraban al marqués sin duda sorprendidos de que alguien con apariencia de ser tan importante se encontrara en ese vecindario. Sí. Por supuesto. Por favor pase. Mi padre está enfermo y me temo que no podrá recibirlo. Se preguntaba cuál podría ser la razón de la visita del caballero y si por alguna maravillosa casualidad habría visto algún cuadro de su padre y deseaba adquirirlo. Con frecuencia imaginaba una escena así y sería maravilloso que se hubiera convertido en realidad. Su padre había pintado durante años y los cuadros estaban a la venta en numerosas tiendas, no tan grandes como la que visitó para dejar el Van Dyke, sino pequeños comercios de arte de los que abundaban en Islington. Sabía que los buscadores de oportunidades con frecuencia visitaban ese tipo de tiendas con la esperanza de descubrir un artista que cobrara fama de la noche a la mañana y así su compra adquiriría un valor muy superior a lo que habían pagado por ella. El marqués entró en el pequeño pasillo que ante su estatura y anchos hombros pareció encoger y hacerse más angosto. Cyrilla abrió una puerta a su izquierda y él entró en el salón. Era una habitación pequeña, amueblada con buen gusto aunque no había nada de valor en ella. Casi instintivamente el marqués buscó pinturas y vio que habían estado colgadas antes pues se notaba la marca en el papel tapiz menos gastado en esos lugares. Entonces su mirada volvió a posarse en la joven que tenía frente a él y sintió que soñaba porque veía lo que había considerado imposible, la modelo de la Virgen de las Azucenas. Era tan bella que apenas podía creer que no fuera solo producto de su imaginación o parte de los sueños en los que ella aparecía. Sus facciones eran delicadas, sus ojos tan grandes y expresivos que había tenido razón al pensar que personificaba una balada de amor medieval. Es adorable y de una hermosura increíble, se dijo. Entonces se dio cuenta de que la forma en que la observaba había provocado que ella se ruborizara. ¿Quiere sentarse, señor?, preguntó y le indicó un sillón. Así lo hizo el marqués y Cyrilla se sentó frente a él. Llevaba un vestido muy simple de muselina, sin lazos ni ningún otro adorno, pero por su misma sencillez revelaba las suaves curvas de su silueta y de alguna manera no habría otro más apropiado para ella. Parecía de verdad la misma Virgen, muy joven, inocente y todavía no contaminada por el mundo como cuando el ángel le habló. Nunca había visto antes ojos tan expresivos y con esa belleza tan espiritual hasta para él mismo difícil de describir. Al darse cuenta de que Cyrilla esperaba que hablara se presentó. Soy el marqués de Fanne. Vine porque tengo entendido que es de su propiedad un cuadro que se atribuye a Van Dyke. Había pensado que la sorprendería pero jamás esperó que el color subiera a su rostro, igual que el sol del amanecer asciende en el horizonte. Pero también vio en sus ojos una expresión de miedo que lo hizo sentir como si hubiera cometido un acto contra un niño o contra algún pequeño e indefenso animal. Ella movió los labios pero ningún sonido surgió de ellos y después de un momento, en un tono tan gentil que habría sorprendido a sus amigos, él agregó:
Me enteré de su dirección por Isaacs, quien llevó a Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, el cuadro que usted desea vender. Cirila apretó las manos y el marqués notó que eran exquisitas, con la delicadeza de líneas que a Van Dyck le gustaba retratar. No le sorprenderá que haya yo reconocido enseguida el rostro en el Van Dyck como idéntico al de la Madonna de Lochner que Isaacs vendió al príncipe hace unos meses, comentó el marqués. Cirila bajó los ojos avergonzada y sus pestañas, largas y oscuras, resaltaron sobre su piel, que había perdido el color y mostraba una palidez casi translúcida. Lo lamento, contestó ella con voz temblorosa. Si no hubiera usted posado para ambos, creo que habríamos sido engañados por el Van Dyck como lo fuimos por el Lochner. Fue una tontería de mi parte. ¿Usted los pintó? No, no, por supuesto que no. Fue mi padre. Pero por favor no le haga daño. Está muy enfermo. No creo que viva mucho. Su voz se quebró e indicó al marqués que ella estaba muy perturbada y él continuó muy suavemente. Le aseguro que no vine a causar problemas, solo quiero descubrir cómo dos artistas y con una diferencia de 150 años, pudieron pintar el mismo bello rostro y, al parecer, usar la misma modelo. Le pareció que Cirila se turbaba ante el halago y prosiguió. Por favor, explíquemelo. No es solo curiosidad, me fascinará saber cómo sucedió. Cirila levantó los ojos hacia él. Debe estar muy escandalizado. Sé que era incorrecto. Muy incorrecto. Pero papá no podía hacer nada. En absoluto nada, más cuando mamá estaba tan enferma y no teníamos dinero ni siquiera para comprarle de comer. Con acento suplicante agregó. Por favor comprenda. Era muy conmovedor el tono desesperado de su voz. Deseo comprender, así que empecemos por el principio. ¿Cuál es su nombre? Cirila Weintraub. ¿Su padre es pintor? Sí, se llama Franz Weintraub. ¿No es inglés? No, es mitad austriaco y mitad flamenco. Por supuesto, a las escuelas de ese origen puede atribuirse su habilidad. No le hago un halago de cortesía, señorita Weintraub, al decir que pinta tan bien que no puedo creer que tuviera problemas de dinero. Con frecuencia pienso lo mismo, pero por desgracia nadie aprecia las obras que pinta. El marqués pareció intrigado y ella explicó. Tal vez es demasiado avanzado para su tiempo. Cree que la luz debe reflejarse de cierta manera en los objetos que elige, pero quienes compran pinturas desean que todo sea convencional. Me gustaría conocer las obras de su padre, pero por favor cuénteme por qué hizo esas falsificaciones tan hábiles. Como antes le dije, solo porque mi madre estaba muy enferma. Aprendió la técnica hace muchos años en Colonia y como necesitábamos dinero copió 1 o 2 cuadros de la colección de Sir George Beaumont con algunas alteraciones para que parecieran otras obras del mismo artista que había elegido y las vendió. ¿Por grandes cantidades? No, cobró muy poco porque las llevó a las tiendas de por aquí. ¿Y qué sucedió entonces? Mi madre empeoró y el doctor dijo que solo con medicinas especiales se salvaría, así que papá, desesperado, inició la Virgen de las Azucenas. Había memorizado el fondo y la figura de la Madonna cuando pintó un Lochner con el hombre que le enseñó a hacer copias, pero no podía lograr el rostro sin una modelo. Así que usted posó para él. El marqués notó el sufrimiento en la mirada y comprendió que había sido contra todos sus principios que había participado en tal engaño. Es uno de los cuadros más bellos que he visto, comentó. El brillo regresó a los ojos de Cirila. Me alegro que eso piense. Como era tan hermoso, de alguna manera pensé que eso compensaba el fraude. No creo que Lochner mismo, ni ningún otro pintor, lo hubiera hecho mejor. Mamá murió antes que lo terminara y no lo tocó durante algún tiempo. Volvió a pintar sus propias obras. Le reitero, me gustaría verlas. Le mostraré una. Cirila se puso de pie. Si va al estudio de su padre, ¿puedo acompañarla? Si así lo quiere su señoría. El marqués le abrió la puerta y la siguió hacia una escalera. El estudio se había construido en el siguiente piso. Era grande comparado con el resto de los cuartos y tenía una ventana al norte como deseaba todo pintor. En un caballete estaba un cuadro en el que Franz Weintraub trabajaba cuando enfermó y que Cirila había colocado ahí después de retirar el Van Dyck.
Supuso que sería una forma sutil de animarlo a pintar en cuanto se repusiera lo suficiente para salir de su dormitorio. Estaba casi terminado, solo faltaba una parte del fondo por cubrir. El marqués lo observó y comprendió por qué no era comercial. Ningún comprador promedio de obras de arte lo entendería o apreciaría. Sin embargo, sabía que tenía mérito y que Weintraub intentaba expresar lo que sentía de una forma que nadie antes había usado. El motivo consistía en varias naranjas colocadas sobre una mesa y junto a un jarrón con flores. Las había pintado con grandes manchas de color que reflejaban la luz en brillantes parches que parecían, a primera vista, no tener nada que ver con el tema. Sin embargo, cuando uno miraba más de cerca lo intensificaban. Mientras lo observaba el marqués advirtió que Cirila lo miraba como si esperara con desesperación que él comprendiera. Presintió que temía que se riera de los esfuerzos del artista. Tengo la sensación de que su padre está muy adelantado a su tiempo como usted dijo y la gente no comprenderá lo que intenta reflejar. Sin embargo puedo decirle con sinceridad que considero esta una obra excelente. Ella lanzó una exclamación de profunda alegría. Desearía que papá lo oyera. Nadie le ha dicho algo así. Creo que tal vez así compensaría todos los años de desilusión en los que se ha sentido un fracasado. Es lo último que yo diría de su padre, pero supongo que sabe que todos los grandes artistas, sean músicos, pintores o escritores, tienen que luchar mucho para ser reconocidos y por lo general no se aprecia su trabajo hasta después de muertos. Al hablar se dio cuenta de que había carecido de tacto ya que Cirila sabía que eso podría suceder con su padre. Puede ser que con el tiempo sea comprendido y apreciado. Si lo pudiera pensar papá se sentiría esperanzado y feliz. Cuando esté bien le comunicaré su opinión. ¿No podría yo mismo hablar con él ahora? Lleva 3 días inconsciente. El doctor lo vio esta mañana y dijo que no puede hacer más. El tono de su voz indicó al marqués que intentaba controlar sus sentimientos. Me gustaría comprar este cuadro si usted me lo permite. Supuso que ella se mostraría complacida pero en cambio respondió con rapidez. No, por supuesto que no. Él arqueó una ceja y ella sonrojada le explicó. ¿No ve que papá trató de engañarlos con el Van Dyck? Para compensar creo que debo obsequiarle este cuadro. Sabe que no aceptaría esa generosidad en las presentes circunstancias. Seamos sinceros señorita Weintraub. Usted necesita el dinero y a mí me agradará dárselo porque puedo ver en este cuadro el mérito que otra gente no percibe. Ella pareció indecisa y él añadió con una leve sonrisa. Creo que el orgullo es algo a lo que por el momento debe usted renunciar. No es orgullo. Es solo que mamá se habría escandalizado de que papá pintara falsificaciones aunque necesitáramos mucho el dinero. Creo que su madre habría entendido. Ahora como debo discutir con el príncipe de Gales lo que haremos con el Van Dyck y sé que necesitaba el dinero insisto en pagarle 15 libras por esta pintura y me propongo llevármela conmigo a casa. Es demasiado, exclamó Cirila. El marqués habría deseado ofrecerle mucho más, pero sabía que ella no lo aceptaría. Por lo tanto eligió una cifra que a ella le resultaría de considerable ayuda mientras que para él no tenía ninguna importancia. Me desagrada discutir y nunca lo hago si es posible. Así que debe permitir que lo haga a mi manera en este caso. Sacó algunos billetes del bolsillo interior de su chaqueta y los colocó en la mesa. Enseguida tomó el cuadro del caballete. Se lo mostraré a su Alteza Real. Será interesante ver cuál es su reacción y comprobar si es igual a la mía. Tal vez se disguste mucho cuando sepa que el Lochner es una falsificación. ¿Y si decide acusar a papá? Yo me encargaré de que no haga nada semejante. No se preocupe señorita Weintraub, y si me lo permite la visitaré mañana para ver cómo sigue su padre y espero, con toda sinceridad, que haya mejorado. Yo también lo deseo. Gracias. Muchas gracias por ser tan bondadoso. Lo miró y el marqués tuvo un impulso casi irresistible de tomarla en sus brazos para asegurarse de que era real. Había en ella una cierta cualidad mágica, una sensación de belleza que el falso Lochner había pintado de forma tan brillante, pero todavía la sentía producto de su imaginación sin nada de realidad. ¿Cómo pasa usted sus días? Ella se sorprendió ante la pregunta, pero respondió. Hannah, mi doncella,
y yo no podemos salir de la casa al mismo tiempo. Alguien tiene que cuidar de papá. ¿Y cuando su padre se encuentra bien? También lo cuido, respondió ella sonriente. Jamás saldría de su estudio si no lo tiento con que me lleve a caminar y, aunque lo detesta, también me acompaña de compras cuando tenemos dinero para gastar. Me parece una vida muy extraña para alguien tan adorable como usted. Él habló sin pensar y percibió que la había sobresaltado. Daré este dinero a Hannah. Se alegrará mucho de que se haya vendido una pintura para poder comprar lo que papá necesita. Mientras hablaba Cirila se dirigió hacia la puerta, pero el marqués en cambio se acercó a la gran ventana del estudio para mirar a través de ella, aunque en realidad no veía nada. Deseaba decir muchas cosas pero no tenía idea de cómo ponerlas en palabras. Sabía que Cirila suponía que ya se iba pero él deseaba quedarse. Temía que después de marcharse, tal vez no volvería a encontrarla nunca. No entendía claramente qué era lo que buscaba, solo sentía su mente muy confundida y le era casi imposible pensar con claridad. La Virgen de las Azucenas estaba ahí. Su rostro, que había mirado cientos de veces desde que el príncipe comprara el cuadro, el rostro que lo había perseguido en sueños y que pensó pertenecía a una mujer muerta mucho tiempo antes, estaba ahí, vivo, y su dueña se llamaba Cirila. Sin volverse sentía la mirada de esos ojos increíbles en su espalda mientras se preguntaba por qué no se iba. ¿Cuál era la verdad? ¿Por qué no atinaba a dar un paso? En su corazón el marqués conocía a Cirila desde el principio del tiempo. Siempre había estado en su mente y en sus ideales. Al fin se dijo, era un sentimental absurdo y ridículo y si expresaba sus pensamientos en voz alta ella lo consideraría loco y tendría razón. Con un esfuerzo se separó de la ventana. Debo irme, señorita Weintraub, dijo en el tono frío del hombre de negocios, pero le repito que regresaré mañana. ¿Puedo traerle algo? Era en él una pregunta casi habitual que invariablemente provocaba la misma respuesta. Las mujeres a quienes conocía bien dirían, solo tú mismo. Aquellas otras a quienes apenas empezaba a conocer, con un mohín de timidez dirían, me encantará cualquier cosa que usted desee. La respuesta de Cirila fue muy diferente. Ha sido tan bondadoso, tan generoso. Solo quisiera tener las palabras correctas para darle las gracias. Tal vez, cuando papá esté mejor, pueda pintarle algo que de verdad le agrade y se lo daremos en señal de gratitud. Lo apreciaría, en especial si fuera un retrato de usted. Ella se quedó inmóvil un momento y él percibió que acababa de tener una súbita idea. ¿Tiene usted un retrato suyo?, preguntó. No exactamente, pero sí algo que me gustaría mostrarle. De un rincón del estudio tomó dos telas pequeñas. Al regresar junto al marqués él pensó que parecía flotar más que caminar y casi esperaba ver una nube blanca bajo sus pies. Con timidez ella le entregó las telas. Él tomó la primera y vio que era el rostro de Cirila pintado contra un fondo azul. Su cabello estaba rodeado por un halo de luz en esa manera tan peculiar de Franz Weintraub. Daba la impresión sin embargo de ser un retrato sin terminar, aunque ahí estaban los grandes ojos con esa extraña y soñadora luz y la nariz recta y pequeña. Es perfecto, igual a usted. Ella lanzó una risilla que él no comprendió y le entregó el otro, un boceto para el cuadro de Lochner. El rostro, la expresión, eran idénticos y la luz provenía de atrás, como en el cuadro terminado. Unos cuantos pincelazos geniales sugerían una especie de gloria celestial de otro mundo que no rodeaba a la Madonna, sino que surgía de ella. El marqués miró uno y otro. Ambos tienen un parecido excelente. Ella volvió a reír. El primero no es mi retrato, es de mi madre, pero me parezco mucho a ella. Qué difícil me resulta creer que existan dos criaturas tan bellas en el mundo. Mamá era mucho más bella de lo que yo jamás seré. Papá pintó esto cuando acababa de conocerla. Con seguridad no desea separarse de él, así que si me ofrece darme algo, señorita Weintraub, aceptaría con el mayor placer este retrato suyo. Me alegro que le guste, así no me sentiré en deuda con usted. Con un esfuerzo el marqués calló las palabras que deseaba pronunciar y en cambio comentó. Creo que podríamos quedarnos largo rato dándonos las gracias, pero es preferible que hablemos de ello mañana. Hay algo que deseo preguntarle. ¿Qué es?
¿Qué va a hacer con respecto a los cuadros? Estaré atemorizada por lo que pueda sucederle a papá. Me será difícil esperar hasta mañana. Le doy mi palabra de honor que nada sucederá, al menos nada desagradable. De hecho, tal vez se sienta un poco más contenta cuando le diga que compré el Van Dyke al precio que se pidió y no le diré al corredor que descubrí que es una falsificación. ¿Lo dice en serio? ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? Siempre hablo en serio, así que deje de preocuparse y dígale a su doncella, cuando regrese, que salga de nuevo a comprar todo lo que su padre necesita. Vio el entusiasmo en el rostro de Cirila y añadió, si no está mejor mañana le ofrezco enviar a mi propio médico a verlo. No puedo permitir que continúe usted tan intranquila. De nuevo temió que había dicho más de lo que se proponía y sin esperar respuesta abrió la puerta del estudio y empezó a bajar por la angosta escalera. Al llegar a la puerta principal se volvió para tomar la mano de Cirila. Permítame que le diga, con toda sinceridad, que estoy encantado de haberla conocido, señorita Weintraub. Ella hizo una reverencia pero no lo miró y él se contuvo de besarle la mano. Al llegar junto al faetón se puso su sombrero y se volvió para despedirse antes de subir. Cirila no estaba como él esperaba junto a la puerta. En su lugar había una sirvienta de edad que lo miraba con severidad y hostilidad nada disimuladas.